Seguimos conversando con Pedro Enríquez, director del Instituto Internacional de la UNESCO acá en Caracas. Las actividades próximas, ¿cuáles son? Quizás la más directa y la más, yo diría una muy relevante, es la segunda reunión de ministros de Educación que la vamos a hacer en Cochabamba. Esa está Para convocada América Latina y para el Caribe. América Latina y el Caribe. Y esa tiene que ver con cómo los países se preparan o se están construyendo sus plataformas para trabajar en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 de Educación. ¿Cuándo sería esta reunión? Esto es el 24, 25 y 26 de julio en Cochabamba, Bolivia. ¿Quiénes asisten a esa reunión? Todos los ministros de educación de la región están convocados. ¿Y las universidades? Las universidades no asisten porque este es el área de educación escolar. Nosotros vamos en representación del sistema de educación superior regional. ¿La relación con el Caribe cómo es por el problema de idiomas? Bueno, ahí hay un tema importante, nos parece. El Caribe, hemos intentado persistentemente en estos últimos 7 años, por lo menos, de que yo estoy de director, de recuperar esa relación un poquito más directa con el Caribe. Los planteamientos del Caribe en educación superior son de alguna manera distintos a los que tiene el resto de la región. Y en el ámbito idiomático, efectivamente, el tema de la integración a través de la cuestión lingüística es un desafío que estamos enfrentando y queremos hacerlo de la mejor manera. Pero también hay que considerar, Julio César, que no es solamente el inglés, el francés o el flamenco. También nosotros tenemos muchas lenguas vernáculas que funcionan en toda la región. Tenemos entre un 20 y un 25% de la población que es afrodescendiente o de ascendencia indígena. Por lo tanto, y existen instituciones que se especializan en estas formaciones interculturales. Ese fue uno de los temas de la conferencia, de la inclusión de sectores que históricamente habían estado fuera de las preocupaciones del sector. En el marco global, estando la UNESCO en París, que es una de las organizaciones más cercanas a la creación de las Naciones Unidas, ¿cómo funciona realmente la UNESCO a nivel global? Es un funcionamiento que está de alguna manera monitoreado por la Conferencia General de Educación que se desarrolla cada 2 años en años impares. Por lo tanto, ahí van los ministros de educación. Ahí van todos los ministros, van las delegaciones. Es una conferencia que se hace más o menos durante un mes. Sí, porque es una organización intergubernamental. Es una organización intergubernamental, eso es bien importante decirlo. Esto es una organización intergubernamental donde los estados participan en forma voluntaria. Pero lo que hace la UNESCO no es imponer, sino que más bien conduce, orienta el trabajo que ¿Cómo participan los no gubernamentales? Es decir, las universidades privadas, por ejemplo. Las universidades privadas, bueno, nosotros las incorporamos ahora porque forman parte yo diría, del prisma de toda la región en educación superior. No podemos dejarlas afuera si el 47 o 48% de la matrícula de América Latina y el Caribe es privada. Tenemos un porcentaje enorme de estudiantes del sector privado que forman parte de y la preocupación de UNESCO en el sentido más, diría yo, estratégico y más ideológico, es por todas las personas. Planteamos el derecho de la educación para todos, no para un sector. Claro. El tema de los derechos humanos, ¿cómo lo manejan? Que es una exigencia, y el tema ecológico, que también es otra exigencia. Bueno, en este ámbito de los derechos humanos, efectivamente, no es la especialidad de la organización, pero sí el solo hecho de declarar que la educación es un derecho humano universal, al cual todas las personas tienen acceso sin ninguna discriminación, eso habla por sí solo de que este planteamiento permea toda la propuesta político-programática de la organización. Y en el ámbito del ecosistema, hay efectivamente ahora una especie de ayornamiento con los desafíos que nos plantea el desarrollo sostenible hasta el año 2030. UNESCO es la líder en la región del sector educacional en torno a estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué programas, sostenible. por ejemplo, y proyectos se están llevando a cabo en esa materia ambiental? Es que en materia ambiental yo diría que no son programas específicos, pero sí se estimula la investigación
para mejorar las condiciones, por ejemplo, climatológicas. Hay muchas cátedras UNESCO que están en el tema del agua y en el tema del recurso hídrico. Hay muchas cátedras de UNESCO que están planteadas, hay muchas actividades que están planteadas en torno a la conservación de las especies. La UNESCO tiene 4 áreas: educación, cultura, ciencia y comunicaciones. Y cuando se trata de estos temas, se puede revisar, yo diría, esto se lo traje porque es un folleto que también incorpora la lista del patrimonio mundial. Venezuela aparece, pero no solamente la lista de los lugares geográficos, sino que también la lista de aquellos aquellos puntos importantes en el ámbito de los ecosistemas. De hecho, nosotros en la Universidad Central de Venezuela tenemos una sección de Patrimonio Mundial de la UNESCO, con todas las obras que hay. Esto es un texto que se hace todos los años, que se va actualizando y aparece, se lo traje porque es un mapa muy interesante que muestra país por país cómo la UNESCO va asumiendo, declarando patrimonios mundiales, distintas cosas, no solamente el patrimonio tangible, sino también los inmaterial, ¿no? Inmaterial. Usted hablaba de cátedras UNESCO. ¿Cómo se organizan las cátedras UNESCO y cómo se legitiman? Las cátedras UNESCO son aproximadamente más de 1000 en todo el mundo. Ajá. América Latina debe tener entre 110 y 120 cátedras. Y van de acuerdo a la propuesta que hace una universidad o un conjunto de universidades a la organización, previa avisación de su Comisión Nacional de UNESCO, sobre temas que son de común interés. ¿En Venezuela existen algunas? Existen algunas cátedras en Venezuela, se han ido depurando, 2 o 3 cátedras, no estoy seguro ahora, pero se trata, por ejemplo, cátedras sobre educación superior, sobre desarrollo ambiental, sobre recursos de agua, lo que le explicaba, y eso en todos los países tiene ese carácter. Ahora se presentan una vez al año, antes del 30 de abril es el plazo máximo para presentar esas propuestas. Hay cuestiones culturales como diálogo interreligioso, por ejemplo, muy importante, ¿cierto? Y hay otras iniciativas que van apareciendo, los de interculturalidad, por ejemplo, para poder mostrar los temas afrodescendientes e indígenas. ¿El tema del plurilingüismo cómo lo tratan? Eso lo estamos enfrentando. Precisamente ahora hay una propuesta que está conducida por un profesor venezolano, Esteban Mosongi, sobre el lenguaje guayú, y queremos ver, a partir de la propuesta que estamos analizando para ver cómo la trabajamos, convocar a sectores que estén interesados en ver cómo incorporamos las lenguas vernáculas de mayor uso al proceso de conservación, pero también al proceso de aplicación en la academia. Muchas universidades nos ven a nosotros y nos siguen el programa. ¿Qué les recomendaría a usted en el acercamiento necesario a la oficina de la UNESCO en Caracas? Pues tienen que... mire, Julio César, nosotros invitamos a varias universidades y a sus rectores a la conferencia. Los invitamos. ¿A cuál conferencia? A la conferencia regional ahora en Córdoba, donde había oportunidad de intercambiar. Y no fuimos escuchados. Nosotros incluso financiábamos la asistencia y todo. Y no hubo recepción para eso. ¿Pero hay posibilidad de intercambiar más? No, por supuesto. Hicimos una convocatoria a los rectores de todas las universidades de Venezuela el 6 de marzo pasado. Ese día en la sede del instituto acondicionamos. Hay mucha información que queremos compartir, que queremos regalarle a las instituciones. Nosotros no estamos autorizados a vender ninguna publicación en la UNESCO, y eso está a disposición de los rectores y de las autoridades académicas. Entonces, la estructura descentralizada de la UNESCO, me decía, son oficinas regionales. Las oficinas regionales. Pero también institutos. Y los 7 institutos que están en todo el mundo, que son más autónomos que la oficina regional, ¿no? Y que también hay centros asociados, que son entidades como el instituto que yo dirijo, pero que no pertenecen a la estructura presupuestaria de la organización. Por cierto, el tema de género es interesante porque es uno de los organismos internacionales que tienen mujeres al frente. Acaba de ser una francesa, pero antes creo que era una búlgara, ¿no? Era la señora Bokova, embajadora en París de Bulgaria, estuvo 8 años. Y el año pasado la elección recayó en la
en la Exministra doctora francesa de Audrey Azoulay, Azoulay, que sí. fue ministra de Cultura de... Y bueno, y la directora mundial de Educación también es mujer. Se llama Stefania Giannini, es italiana, exministra de Educación Superior de ¿Qué Italia. relación con la oficina que está en Ginebra de Educación? Mucha, ese es un instituto. Ah, lo Ese es el conocía, IBE, sí. Instituto de Yo asistí de algunas Educación. veces estando Claro, diplomático en Ginebra. ese es un instituto de la UNESCO. Ese es uno de los institutos categoría 1 también. Y así se ordena la estructura. Venezuela pertenece al clúster de Quito, es decir, la dirección toda la relación entre Venezuela, Colombia y Ecuador está en Quito, está situado en Quito. Y quien dirige el clúster de Quito es una venezolana, la doctora Sadia Sánchez. Bueno. Ella trabaja con la sede también acá con nosotros. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Pedro Enríquez, quien tiene un alto cargo en Venezuela relacionado con la UNESCO, como es la parte de la educación universitaria. Agradecemos su presencia y seguimos difundiendo los programas y proyectos, porque para Brújula Internacional, que se ocupa de la información internacional, qué relación más estrecha no debemos tener con la UNESCO y con sus oficinas y los institutos, que es importante. Pues, muchas gracias. Nosotros seguimos en otros escenarios internacionales y otros análisis en profundidad. Ya regresamos.